Bien, pues una semana más recibimos aquí en nuestros estudios a Ruth Fernández Matía del Centro de Psicología Matía. Buenos días, Ruth, bienvenida. Hola, Paloma, buenos días. Buenos días. Bueno, llevamos diciéndoles a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, que esta sección es una sección de ayuda en la que queremos orientar un poquito, dar algunas pautas, ¿verdad?, a todos nuestros oyentes si consideran que, bueno, pues tienen alguna duda, algún problema y tú puedes ayudarles. Y hemos recibido, Ruth, tengo que decirte, una consulta esta semana. Nos escribe pues un padre que está bastante preocupado por su hijo. Sí. Te leo exactamente el correo. Mi hijo de 16 años no hace caso a nada, desobedece y hace lo que quiere. Apenas habla con nosotros y nos levanta la voz. Últimamente no abre ni los libros, está suspendiendo todo, no recoge su habitación y se pasa horas al ordenador. ¿Qué puedo hacer? Te pregunta, mejor dicho, este padre preocupado. No sé si es una consulta habitual, un comportamiento, bueno, pues normal de adolescentes de esta edad, Ruth. Bueno, son consultas habituales que se dan que la gente acude a consulta, ¿no? Por estas problemáticas. Es cierto que como consejo sí le daría que con las pautas que digamos aquí realmente no se va a mejorar el tema. Quizás sí es conveniente que se ponga en manos de un profesional o que acuda a la consulta. Es muy común, dado que a lo mejor los adolescentes, todos pensamos que quizás en la adolescencia el adolescente está enfadado pues porque le hemos dicho esto, le hemos puesto esta norma, le hemos dicho que no llega a esta hora, pero realmente el adolescente tiene derecho a enfadarse porque hormonalmente y físicamente, fisiológicamente, su cuerpo es una explosión. Entonces, los adolescentes de por sí pues tienen que estar enfadados, tienen que estar alterados, irritables. Es decir, hay conductas que forman parte de su desarrollo evolutivo, como es la rebeldía, es la irritabilidad. Entonces, hay que dejar también un poco ser flexibles, ¿no?, en cierta manera. Pero bueno, yo creo que por lo que esa oyente ha comentado y ha escrito, ha llegado ya un poco al punto máximo de la montaña, ¿no?, a la cima. Es decir, lo ha dejado quizás pasar bastante tiempo. Ten en cuenta, Paloma, que quizás... O sea, esto no surge de un día para otro, ¿no? Este comportamiento. Y quizás surge desde que, pues bueno, casi desde la vida intrauterina, ¿no?, que defiendo siempre. Es decir, hay que poner límites. Y los límites se crean ya desde que eres un bebé. Es como que, imagínate, visualiza, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, unas vías de ferrocarril, ¿no? Entonces, imagínate que esos son los límites que tienes que poner en casa a los niños. El problema está que si en esas vías del ferrocarril esos límites son muy rígidos, es decir, que ese tren no salga de esas vías pues con esa sobreprotección, cuidado, no hagas esto, ten cuidado a ver si... porque lo digo yo y punto, esos límites tan rígidos también van a tener consecuencias en un futuro. Es decir, la sobreprotección, que ya hablaremos más adelante de ello, pero la sobreprotección lleva a la dependencia. Es decir, vas a crear que ese niño luego sea muy dependiente de ti. Y eso también va a tener muchas consecuencias. Sin embargo, si en ese ferrocarril dejas un poco abrir de vez en cuando esas vías, eres flexible, llegas... pero siendo flexible, pero sin perder la autoridad, pues quizás es lo que tenemos que intentar conseguir, pero ya desde pequeño. Es decir, la infancia es muy importante para luego los años posteriores, cómo se va a desarrollar como persona, mediante el respeto, mediante el cariño, tanto que es importante el poner esos límites. Límites no es gritar, límites no es poner normas porque lo digo yo y punto, sino límites es también darlo con cariño, con amor y con respeto. Y el mejor ejemplo tendría, a ver, el caso pues hay que evaluar y hay que mirar, a ver, ¿no? Pero realmente quizás a veces hay que predicar con el ejemplo. No podemos decir, no grites gritando. Claro. Es decir, aunque, por ejemplo, imagínate un niño pequeño, ¿no? No grites. Pues en vez de decir no grites, habla bajito. O sea, cambia mucho el decir no grites a decir... lo comentábamos estas semanas pasadas, ¿no? La importancia que tiene el lenguaje, cómo lo utilizamos. Claro, porque aparte es muy importante cómo acompañamos el lenguaje. Es que este tema da para mucho, ¿no? Pero la comunicación también es importante. ¿Cómo transmito yo el mensaje? Tú piensa y fíjate en
En neurolingüística se dice que de lo que llega a la persona, el impacto de la palabra a las personas, Paloma, la palabra llega al 7%. Es decir, que si quiero dar un mensaje, solo te vas a quedar con un 7%. Esas madres, o en el día a día, a nuestros hijos, ¿con qué lo tenemos que acompañar ese 7%? Con un 55% es el lenguaje no verbal. Fíjate la importancia de el envoltorio, ¿no? De cómo envuelvo esas palabras y cómo lo digo, para que él llegue el mensaje, lo interprete y lo aplique. Pero luego queda un 38% que es la forma, es decir, cómo lo digo, en qué tono lo digo. El tono es muy importante, es lo que decía. No grites, si lo dices gritando de una manera, no es... Habla más bajo, Es decir, que la palabra implica, no es decir las cosas por decir, porque si no, luego no se capta el mensaje y ahí es cuando en la adolescencia vienen pues, los problemas. Entonces, también, por ejemplo, es importante la jerarquía. Desde pequeños, si tú educas a un niño ya que ve que hay una jerarquía de autoridad, que tú eres la autoridad, que estás por encima de él, pues el niño ya va a aprender ya en la adolescencia que hay una jerarquía. Y se mantendrá esa jerarquía. El problema es que ahora te encuentras en la consulta muchos padres modernos, ¿no? Es que yo soy amigo de mi hijo. ¿Cómo que amigo? Entonces es una jerarquía de igual a igual, no es jerarquía. Eso no puede ser, claro. No puede ser. Entonces, ese a veces es también el problema, que quieren ganarse tanta la confianza, que les cuenten, aumentar, y ese no es el camino, porque al final el adolescente te ve de igual a igual y ya... no hay respeto, ¿no? Muchas veces. No hay normas, no se fijan límites. Entonces, los límites hay que fijarlos desde pequeño. Incluso no es cómete la pera porque lo digo yo y punto, que tienes que comer fruta. A lo mejor es darle la opción, es que es muy simple, es darle la opción. 2 opciones, que elija entre 2. El fin es que coma fruta. ¿Qué quieres, manzana o pera? Y ya le das a elegir, ya no es... ¿Ves la flexibilidad? Imponer, ¿no? Claro. Eso es, porque el adolescente, por ejemplo, en este caso de esta oyente que escribe, quizás... pues bueno, tiene esa rebeldía, tiene lo que pasa que al final entre gritos, castigos que no funcionan ni llegan a ningún fin, pues el adolescente va adquiriendo cada vez más posicionamiento en esa jerarquía y ahí está el problema. Entonces, bueno, como consejo, yo diría que quizás se ponga en manos de un profesional que acuda a consulta y valorar, ¿no? Todas, bueno, porque... Claro. Es un trabajo del día a día. Claro, con 16 años es verdad que ya se tiene una edad considerable, ¿no? Es una época de rebeldía, lógicamente todos la hemos pasado. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor eso, ¿no? Ponernos un poquito en el lugar de nuestro hijo, ¿no? Ser un poquito flexibles, comprender que están pasando por esa edad del pavo un poco problemática, ¿no? Y negociar. Claro. Es muy importante. El diálogo es muy importante, ¿no? Imagino, Ruth. Sí, y sobre todo en el adolescente tiene que sentir que no se le impone la norma. Yo creo que el fin es que vea que se negocia. Por ejemplo, un ejemplo, el típico de la hora, ¿no? De llegar a casa. Quiero salir y quiero llegar a la 1, porque hay una fiesta. Entonces, si le dices no y punto... va a haber un rebote, es decir, un efecto rebote. ¿Por qué? Porque él no entiende. Entonces, es más fácil decir, oye, ¿qué te parece si llegas a las 12? Bajas de la 1 a las 12. Por supuesto, él no lo va a querer, va a decir, no, pues déjame hasta las 12:30. Entonces le dices, bueno, te dejo hasta las 12:25, a las 12:25 en casa. El adolescente que ha aprendido, que ha adquirido, ¿qué ve con eso? Que al final él ha tenido la última palabra, es decir, no han sido las 12, ha ganado 12:30, pero tú has tenido la última palabra, a las 12:25 en casa. Importante que la última palabra la tengamos nosotros, ahí no está, los padres. Ahí está, ha dicho 12:30, pues dices a las 12:25 en casa. Y has tenido tú y dejas como que... asientas que eres la autoridad. Claro. Y has visto la negociación. Es un poco que entender... él también ha tenido que ver y ha aportado, ¿no? Su pensamiento, su modo de ver las cosas, pero que al final somos los padres los que decidimos la hora, ¿no? Claro. Qué tema de los adolescentes, qué difícil, ¿no? Uy, qué complicado. Complicadísimo porque además yo creo que los padres a veces, mira, yo siempre digo,
en consulta el ejemplo de cuando el niño hasta los 9 o, bueno, preadolescencia, incluso 11 años, eres la sombra de tu hijo, tienes que andar detrás, ¿no? Que, pues, para proteger un poquitín sin sobreproteger. Pero a partir de esa edad tienes que ser el guía, tienes que ir por delante para que él te vaya siguiendo tus pasos. O sea, ese es el problema, que muchos no cambian el chip y al final siguen siendo la sombra. Y con un adolescente no puedes ser la sombra, al contrario, tienes que darle autonomía, tienes que darle libertad, con los límites. Acordaros de las vías del ferrocarril, que yo creo que es muy claro, con esos límites para que él también aprenda. Y mira, hay un panfleto que hicieron en Houston, en Texas, que me resultó muy curioso. Y la policía, el panfleto decía cómo criar a hijos delincuentes, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? La congruencia. Decía, dele a su hijo todo lo que pida. De esta manera, su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desea. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Así su hijo crecerá pensando que el vocabulario soez divierte a la gente. Recoja todo lo que su hijo desordena. Su hijo crecerá creyendo que otros deben hacer el trabajo por ti. Quiero decir que ese panfleto venía a decir todas las cosas que sin querer a veces, pues el recoger, cuando empiezan a decir esas palabrotas, o cuando a lo mejor te piden cosas y le das pues dinero porque a lo mejor pues sientes culpa porque estás a lo mejor pues de viaje trabajando, cualquier cosa. Es decir, al final ese panfleto va a decir, así, ¿no? Si sigue estas instrucciones, su hijo será un rebelde, un delincuente. Hay que saber decir que no, que a veces nos cuesta mucho decir que no. El saber decir que no es importantísimo y sobre todo también unido a que en la adolescencia se une la mentira, ¿no? ¿Qué adolescente no miente? Lógicamente, pues a todos, ¿no? No conozco a nadie que no haya mentido. El fin, o yo creo que el mensaje que hay que transmitir a esos padres es que les transmitan a ellos es: se refuerza la verdad, es decir, se premia la verdad y se castiga la mentira. Ese es el mensaje que tienen que aprender desde pequeños. Te voy a premiar y reforzar si dices la verdad y te voy a castigar pues si dices la mentira. Entonces es importantísimo el tema del refuerzo, el premiar, la recompensa. Ya hablaremos otro día, hay muchos tipos de recompensa, porque muchos padres se van al tema material, ¿no? Si apruebas esto, te compro esto, si haces esto o si haces tu habitación, te compro este videojuego. No. Hay más recompensas, hay más refuerzos. Puede ser refuerzo afectivo o por ejemplo, de llevarle, yo qué sé, a una excursión o algo que quiera ir, o a otra ciudad, o de tiendas. Hay refuerzos de comida. O sea, no tiene por qué ser solo refuerzos materiales, que todo el mundo se va a eso. Bueno, un tema muy complicado, que daría para mucho y que seguro que va a salir en más consultas. Esperemos que hayamos podido un poquito ayudar a este oyente, a esta persona que nos ha escrito a través del correo electrónico, porque, bueno, como bien dices, sería conveniente que a lo mejor acudiera a un profesional, porque, bueno, por lo que nos cuenta, claro, es una situación ya a lo mejor un pelín grave, no sabemos muy bien, tampoco tenemos más datos, pero bueno, esperemos que hayamos servido de orientación para esta persona. Algo así. Así que Ruth Fernández Matía, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Gracias, Paloma.